Bienvenidos a este nuevo podcast que hemos intitulado Fogón Reformado. Mi nombre es Pedro Idiar y estoy con... Bueno, mi nombre es Diego, le doy la bienvenida a todos. No sé si decir buenas tardes, buenas noches, buenos días. Buenos El, algo va a ser. el podcast va a estar en el aire y que cada uno lo escuche en el tiempo que quiera escucharlo, ¿no? Perfecto. Y bueno, y tenemos que explicar un poco el motivo que nos convoca. Y uno se puede preguntar de primera, o vos te estarás preguntando de primera, otro podcast reformado, porque hay muchos, es verdad. Pero este tiene una particularidad. La particularidad es que lo hacemos desde Uruguay y por lo tanto tiene unas características diferentes, no solo en nuestra forma de ser, sino también porque la reforma tiene un cierto avance en Uruguay. Ha Sí, conocido un avance en los primeros décadas del siglo XX y luego como que se ha perdido y luego ha vuelto a retomar sobre todo sobre los 2000 en adelante con mucha fuerza. Y entonces es el motivo por el que estamos acá, ¿verdad? sí, que eso que decías vos, ¿no? De esa, vamos a decir, de esa tendencia reformada del principio del siglo anterior, es algo como historia pasada, ¿no? Es como algo que quedó desconectado de nuestra realidad, lo que es nuestra realidad cristiana hoy, protestante dentro del Uruguay. Eh, pero bueno, creo que ahora entendemos nosotros, hay una nueva corriente, hay aires frescos, por decirlo de alguna manera, en lo que tiene que ver con la fe reformada, que bueno, que hace que uno se entusiasme, ¿no? Porque uno de alguna manera tiene determinadas convicciones teológicas, determinadas creencias particulares, ¿no? Que bueno, calculo, Pedro, vamos a ir desarrollando a lo largo de los podcasts siguientes, los que vienen, los que vendrán por delante. Pero bueno, eh, Exactamente, eso hace porque que, estamos acá. Sí, sí, nos ¿vale? estamos cruzando, pero no pasa nada. Digo, estamos acá primeramente para desarrollar lo que es la teología reformada para los que la ubican y para los que de repente se preguntan qué es esto de reformada o no lo tienen bien claro o tienen una segunda huida de lo que es la teología reformada o una visión deformada de repente de lo que significa, ¿verdad? Yo creo que Pero estamos empezando, en un punto ideal porque creo que esto puede interesar a mucha gente que ya está dentro de la corriente reformada, puede interesar a mucha gente que lo ha escuchado por ahí, ¿no? Incluso mucha gente que no esté dentro de iglesias reformadas, pero que tenga determinadas convicciones, ¿no? Que uno podría relacionar con lo que es la mentalidad reformada y la fe reformada per se. Y también puede llegar a gente que no tiene ni idea de lo que se está hablando, ¿no? De lo que estamos hablando acá. Pero bueno, la idea es que Dios utilice esto en la forma que a él le parezca, de acuerdo con su voluntad y que, bueno, que sea de beneficio para el reino, ¿no? Ese es el objetivo. efectivamente. Y junto con la fe, con el concepto de fe reformada, vamos a traer el concepto de lo que es la fe confesional, de lo que es la fe histórica protestante, ¿verdad? De lo que es la teología pactual. Porque en el contexto del que nosotros partimos acá en Uruguay, hay mucho evangelicalismo, pero poco protestantismo. Y en un primer golpe de vista o con una primera impresión, nosotros podemos pensar que es la misma cosa. Y bueno, en algunas cosas podrían serlo, pero no en todo, ¿verdad? Y lo que define, si te estás preguntando qué es lo que define la fe reformada, bueno, es aquel movimiento de reforma que se inició con las 95 tesis de Calvino, casi sin quererlo, y que se fue desarrollando y que tuvo buenos expositores, pero que no quedó en aquella cosa magisterial, sino que hubo una gran transformación y ha habido un desarrollo progresivo. En el Uruguay, sin embargo, las iglesias tradicionalmente reformadas que llegaron, la luterana y la valdense, al principio sostuvieron las mismas convicciones que sostenemos nosotros hoy, pero luego fueron fuertemente afectadas por el progresivo liberalismo que fueron tomando sobre todo la teología allí en Holanda, y bueno, y han ido teniendo una deriva diferente. Nuestro interés acá no es criticar a ninguna denominación, No, para nada. sino exponer lo que nosotros creemos, ¿verdad? No, creo Y que eso, Pedro, habría que dejarlo claro desde el principio, ¿no? Eh,
el hecho de que uno explique la fe a la cual uno abraza, ¿no? Por la cual uno tiene determinadas convicciones y que uno encuentra en esa fe una expresión coherente con lo que uno ve en la escritura y demás, no quiere decir de que estemos en pie de guerra contra nadie, ¿no? Digo, sí estamos en pie de guerra contra la herejía, es lo que entendemos que cae por fuera de lo que es el marco cristiano, eh, pero no contra otros hermanos. Y yo creo que eso hay que dejarlo más que claro. Eh, Tanto vos como yo, como muchos otros hermanos, tenemos un trasfondo de venir de iglesias que no son reformadas per se, ¿sí? Este, y hay muchos hermanos de distintas denominaciones, llámese pentecostales, llámese hermanos libres, pueden ser luteranos, pueden ser lo que sea, entendemos que los sabemos hermanos, ¿no? Creemos que son hermanos en Cristo, tenemos las mismas convicciones en cuanto a lo que son doctrinas fundamentales, diferimos en muchas otras cosas y por eso de ahí la distinción, pero no quiere decir que estemos en guerra, en pie de guerra contra ellos. La idea de acá, creo yo, en esto Pedro, completa la idea vos si ves que dejo algo afuera, pero creo que la idea acá es aportar, ¿no? Aportar desde una teología que nosotros entendemos, explica de manera más, más concisa y más completa lo que la Biblia nos quiere transmitir, perdón, y con la confesionalidad, con las confesiones que seguramente vamos a ir desarrollando a lo largo de los distintos podcasts, ver cómo hermanos en el pasado, fieles, ¿no? Han sistematizado la enseñanza de la Biblia de una manera concisa, coherente, congruente y que creemos que es la correcta, ¿no? Y por eso lo expresamos y lo exponemos y lo damos a conocer. Pero Efectivamente. no porque queramos per se, no porque estemos nos hayamos embarcado en una batalla contra hermanos cristianos, sino todo lo contrario. Sí, efectivamente, no es una batalla ni contra ningún hermano en particular, ni contra ninguna denominación específica. Es simplemente la explicación de la vigencia y del desarrollo. Lo que sucede, lo que nos sucedió tanto a vos como a mí, es que, como decís, nosotros venimos de iglesias que de repente no son de contexto reformado, pero con la explosión de la Internet, con la abundancia de las redes sociales y la proliferación de buenos predicadores que en otras épocas eran bastante más difíciles de acceder, empezamos a comprender que la fe evangélica no comienza en el primer misionero que arribó a Uruguay, o en algún país limítrofe que nos mandaron algunos misioneros o alguna otra cosa y empieza ahí. No, viene de mucho antes y tiene cláusulas y explicaciones y de hecho hay un continuo, obviamente, un continuo derrotero desde el Nuevo Testamento hacia acá, y Sí, si lo miramos desde un punto de vista sí, que eso es muy pactual, importante. desde Abraham para acá, ¿no? Claro, porque eso es importante destacarlo porque muchos piensan en el protestantismo, ¿tá? O la iglesia protestante evangélica con un origen que no va más allá de 50, 100 años, ¿no? O sea, Claro, para mucha gente, y lo he escuchado muchas veces esto, la iglesia empieza cuando el pastor fundó la iglesia. ¿Tá? exacto. Bueno, Eh, yo una vez tuve una conversación muy linda con unos hermanos, una iglesia que no voy a decir la denominación, y me invitaron para hacer un taller de historia de la iglesia. Ujú. Y bueno, yo lo preparé y fui, lo extendí. Y cuando terminé la primera exposición, iba todo muy contento. Se me llegó la tarde, la hora de la segunda exposición, y allí fui más específico en la historia de esa denominación en particular. Y estaban todos absortos cuando descubrieron que esa denominación había aparecido en 1600. O sea, pero ¿cómo? ¿No existió siempre? No, no existió siempre. ¿Cómo? Pero Pero, bueno, ¿qué quiere pero decir ves, que? pero por ejemplo, vos ahí tenés dos cosas que son interesantes, porque algunos se puede sorprender de que cómo no existió siempre, y otros se pueden sorprender por que tiene más de 50 años esta iglesia, esta Ah, denominación, claro. ¿no? Yo creo que son temas que son interesantes de tocar. Creo que el pueblo evangélico, hay muchos dentro del pueblo evangélico que tenemos ansias de conocer nuestro arraigo histórico, de conocer de dónde provenimos, de saber cuáles son nuestras raíces, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y que bueno, que como decís vos, vienen desde Abraham, ¿no?
Porque entiendo. tampoco es que mucha gente piensa en reformado, piensa en protestante y piensa en una iglesia que viene a nacer en los 1500, ¿no? Y en realidad no es así. Es una iglesia que resurge en los 1500, se podría decir, que sale de la oscuridad en los 1500, ¿no? Y que en realidad en sus orígenes quería reformar lo que era la iglesia católica romana, ¿no? Más que abrirse. Pero bueno, esos son temas que van a ir saliendo, que van a... Ahora, yo quería enfatizar también y no dejar por fuera en este programa, eh, en este episodio, eh, está bien lo reformado, pero ¿por qué uruguayo? ¿No? ¿Por qué, por qué la necesidad de tener algo uruguayo, algo criollo, algo, ¿no? Capaz que en algún momento, si nos están escuchando, yo acá estoy tomando mate, algún mate va a sonar. No digo que nos Ya vamos a tomé, poner, ya tomé. no digo que nos vamos a poner a tocar la guitarra acá, ¿no? Pero ¿por qué? ¿No? ¿Por qué la necesidad de que sea uruguayo? Bien, por lo que decimos, porque las iglesias reformadas tuvieron una presencia a principios del siglo XX y luego se volvieron más tradicionales algunas de ellas, y dejó de ser, la mayoría del mundo evangélico dejó de ser reformado, que en algún momento lo fue, y empezó a ser más de contexto más evangélico moderno, más de otro tipo de movimientos que surgieron después, y sobre todo provenientes, y como decir, como ecos de movimientos que se generaban en Estados Unidos por situaciones concretas de Estados Unidos que enviaban misioneros afuera. Lo que no estamos criticando, gracias a Dios por esos No, no, gracias a Dios hombres de por Dios que misioneros. vinieron a predicar. Mm. Gracias a Dios por ellos, pero se apagó. Y luego, con la explosión de las redes sociales, empezaron a llegar muchos sermones, estudios y mucho material reformado, y hay muchos evangélicos que se podrían que definir o que se definen como reformados, pero desperdigados por muchas iglesias que no lo son. Lo que nos pasó tanto a ti como a mí, Sí, y sí. le pasa a muchos otros, lo tengo clarísimo. Entonces, es decir, bueno, no está solo el uruguayo, porque habla primeramente en esta instancia de la realidad que hay en nuestro país. Ojalá lo escuche todo el mundo y no sea necesariamente uruguayo, porque tal vez pasa en otros países también. Pero es, bueno, no estás solo, no sos raro, no estás creyendo en ninguna herejía, sino que todo lo contrario. Si vos te definís como reformado, estás creyendo en las doctrinas históricas de la iglesia Ujú. y estás creyendo en una comprensión, a nuestro humilde punto de vista, más exacta de la escritura, porque Ujú. recién acabamos de decir que la iglesia nació con Abraham, y a vos, si sos de un contexto evangélico tradicional, lo primero que te va a surgir es decir, pero como la iglesia no nació en Pentecostés, bueno, se inauguró el nuevo pacto en Pentecostés, pero el concepto de iglesia venía de atrás, muy de atrás. Sí, sin lugar a dudas. Y entonces allí hay un pacto anterior y un pacto posterior, para hacerlo a grandes rasgos, Sí, como sí. tenemos tiempo, Dios lo quiera para irlo desarrollando, ¿no? No, hoy Pero que quede claro esto. Hoy vamos a simplemente a ir a vuelo de pájaro muy por arriba. exacto, La idea exacto. es presentar más que nada y que pique un poco el bichito. Yo creo que hay una cuestión en Uruguay particularmente, y por eso me interesó mucho cuando me lo propusiste para hacer ese podcast reformado uruguayo, que nos pasa lo siguiente, que hay gente que a través del internet y eso puede tener gente evangélica, ¿no? Protestante, que pueda tener principios reformados ya interiorizados en sí mismo, pero lo cierto es que mira su ciudad, mira su pueblo, mira dónde está y no hay dónde ir, ¿no? Y no hay dónde ir de nuestra confesión reformada, ¿no? Eh, y entonces es un poco también, yo creo que una de las cosas que me atrapan de esto es conectar con hermanos que tienen la misma convicción. Yo creo que providencialmente Dios está haciendo algo muy lindo entre cristianos reformados, acá en Uruguay particularmente. Y bueno, la idea es aportar un poco nuestro grano de arena para que eso que Dios está haciendo tenga un asidero más grande entre los hermanos que profesamos esta fe. Efectivamente. Y que la realidad de llegar adelante, grupos, o incluso encuentros, de reformados en Uruguay, no es una idea tan loca. En realidad es una cuestión de empezar a conectarnos, de conocernos y de darnos la oportunidad de encontrarnos y hablar, ¿verdad? No, es que, Hay, es hay que además muchos hay, temas. hay, hay una cosa, o sea, es que
Yo particularmente, yo pensaba que era el único reformado en kilómetros y kilómetros a la redonda, ¿no? Yo me acuerdo hace muchos años, yo era el único en mi entorno que escuchaba gente como R.C. Sproul, eh, John Piper, John MacArthur, ¿no? Que no son reformados per se todos ellos, ¿no? Pero que sí tienen una, convicciones soteriológicas reformadas, y yo pensaba que era el único que los escuchaba. Y en los años, ¿no? Fui conociendo más gente y me di cuenta que en Montevideo había gente, que en Canelones había gente, que en Colonia había gente, que, ¿no? Yo soy de Maldonado. Después me entero de gente por 33, me entero de gente por Durazno, me entero de gente por varios puntos del país, y uno dice, bueno, epa, tampoco, no estamos solos, ¿no? Efectivamente, No esa es estamos la idea, solos. no estamos solos. Y, Exacto, y exacto. otra cosa interesante es eh, que esto también es algo que en algún momento va a llegar a salir, eh, que hay un miedo en lo que son las confesiones evangélicas acá en Uruguay, un miedo a lo reformado, ¿no? Como una especie de cuco, algo, no sé cómo llamarlo. Me voy a tomar la Ujú. libertad de utilizar criollismos porque lo estamos haciendo para uruguayos, ¿no? Bueno, es un fogón. Hay una especie de cuco, hay una especie de miedito ahí, eh, con lo reformado, y bueno, también acercarnos a esos hermanos que no son calvinistas, o no son, ¿viste? Son de corte más arminiano, o son pentecostales, y decirles, bueno, miren que con nosotros se puede trabajar. O sea, estamos abiertos al diálogo. El hecho de que no compartamos el mismo punto de vista en todas las cosas no quiere decir de que seamos un grupo cerrado. Eh, de hecho, mira, me ha pasado esto. Incluso yo teniendo convicciones reformadas, al acercarme primeramente yo a gente reformada que no conocía, ya venía con una presuposición en mi cabeza de que eran gente fría, de que eran gente muy estructurada, de que no se iba a poder hablar. Y me encontré con gente preciosa, me encontré con gente muy abierta, me encontré con gente muy dispuesta al evangelismo incluso, ¿no? Que siempre los reformados tenemos ese mote de que, bueno, estos son reformados, pero no evangelizan, ¿no? Enseñan muy bien, estudian mucho, pero no evangelizan. Y me he encontrado con Bueno, la gente historia de la iglesia lo contradice porque la mayoría de los evangelistas más famosos son todos reformados. sin lugar a duda. Pero, No, pero uno, eso es una cosa. pero viste que uno cuando se deja llevar por la corriente, ¿no? Sin quererlo a veces, uno también empieza a tener, incluso a uno abrazando esas convicciones, uno empieza a tener esa, esa visión de los hermanos reformados, que bueno, que puede que haya algún caso que lo sea, pero que no es una generalización ni es tal en lo normal, digo. Perfecto, sí, es tal cual como decís, Diego. Hay otra cosa que también digo que hoy vamos, como vos dijiste, a vuelo de pájaro, tocar. Eh, eh, Hoy acabo de leer un libro, terminé hoy de leer un librillo de Kenneth Gentry, que seguramente le suena a algunos y a la mayoría no, sobre Apocalipsis. Y son cosas bien interesantes, porque por ejemplo el que nos está escuchando y no tiene un acercamiento o está teniendo un acercamiento recién con lo reformado, preguntarte, ¿te preguntaste si hay alguna otra forma de ver el Apocalipsis de cómo te lo enseñaron solo futurista? Bueno, hay. ¿No? Y cuáles son las posturas, y ver la enorme riqueza de la Biblia y la enorme exactitud y veracidad Mm. que tiene en el cumplimiento de la gran cantidad de profecías que se han cumplido, lo que realmente refuerza la fe. Entonces el acercamiento reformado es un acercamiento de estudio. Como vos decías, no es ni frío ni antievangelístico de ninguna manera, eso Ujú. no podría ser de ninguna manera, no lo es. No es frío, lo que sí es amante y apasionado por la Biblia, porque si hay algo que nos define, es el amor por la Biblia, pero no solo como un amor como si la Biblia fuera un objeto de devoción, sino que es un objeto de estudio, ¿no? De estudio, de aprendizaje y de apropiación. Primero para vivirla y segundo para comprenderla y para comprender el mundo y sus actividades desde la Biblia. Eso es lo que hace también la reforma. La reforma no es solo una comprensión religiosa de la realidad, la reforma es una comprensión, una cosmovisión totalizadora. O sea, como reformados estamos llamados a comprender el mundo desde la reforma, desde la Biblia. Vamos a empezar a sustituir de repente reforma por Biblia porque son sinónimos. Sí, Desde la Biblia, lo que comprender pasa todas las actividades. claro, lo que pasa que, bueno, uno siempre parte de la Biblia,
Cuando uno dice mirar, eso es una cosa que, por ejemplo, a mí en un principio me chocaba un poco, ¿no? Es decir, veamos al mundo, como dijiste vos recién, desde una perspectiva reformada, o con los lentes de la reforma puestos, ¿sí? ¿Por qué se dice eso? No se dice porque la época de la reforma o las doctrinas reformadas sustituyan en ninguna manera lo que la Biblia dice, ¿no? Sino que hay un principio, ¿no? Que también lo vamos a ir desarrollando en el tiempo, pero hay un principio dentro de la cosmovisión reformada que es la sola escritura, ¿no? Que es ese principio que dice que la Biblia justamente es la única autoridad infalible para la fe y vida, ¿está bien? Que yo puedo regir mi vida y mi fe de forma certera en los principios que la escritura me enseña. Entonces, cuando yo hablo de ver justamente el mundo que me rodea a través de lentes reformados, estoy diciendo o estoy infiriendo implícitamente de que lo hago a través de lo que la Biblia me enseña, ¿no? Quería acotarte eso porque muchas Excelente, sí. veces, porque muchas veces hay esa visión de que, che, está todo bien, pero hacen mucho énfasis en la reforma. Hablan más de Lutero que de Pablo, habla más de Calvino que de Pedro, ¿no? Y no es así. No, la verdad que no. Pero también puede haber, tampoco vamos a, puede haber alguno que lo haga. Sí, sí, pero no es el caso en general de la reforma. Sí, puede haber alguno que sea más calvinista Sí, sin duda. O sea, que Paulino, pero sí, no es lo general. De hecho, estamos seguros que Calvino no era más calvinista que Paulino. Era un no, cristiano absolutamente devoto y amante de la Biblia. no. De Absolutamente. hecho, el calvinismo viene después de Calvino. Calvino nunca se enteró que había un Exactamente. movimiento que era calvinista. Sí, no, no, y no le hubiera permitido tampoco, no le hubiera gustado Yo creo que nada no, eso. creo que no. No. Eh, Entonces, sin querer, como queriendo, diste la primera pauta quizás doctrinal. Si querés ir empezando a sintetizar en tu mente qué es la reforma, bueno, sola escritura, sola fe, sola gracia, solo Cristo, solo para la gloria de Dios. Amén. Y ahí empezamos. Y yo creo que eso abarca casi el 100% de los cristianos. Eso debería ser lo que nos define a todos los cristianos. Y yo de hecho creo que si nos sinceramos y nos sacamos camisetas de arriba, definitivamente no hay ninguna forma de ser un cristiano nacido de nuevo, un cristiano que ha recibido la salvación por gracia, que no pueda reconocer que esos son las 5 puntas sobre las que descansa la verdad bíblica. Sí, Porque el la verdad fundamento que la cristiano. fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y Amén. es solo por gracia. Y se salva solo a través de Cristo. Y es solo para la gloria de Dios la salvación del hombre, la redención. No creo que pueda haber punto de debate en ese asunto. El Sí. asunto es cómo lo vivimos después, cómo se lleva adelante después. Así que, bueno, esto es Podemos decir que podemos decir que en este fogón, las 5 brasas que mantienen vivo el fogón son esas 5, ¿no? efectivamente, ¿Te gusta el sí, sí, tal concepto? cual, es una linda imagen, sí. Sí, sí, es una linda imagen, exacto. Este, Si retiramos una brasa, ya no es el mismo fuego, ya no no es el quema mismo de fuego, igual manera. no quema igual. ¿Verdad? No quema igual. Y estos 5 puntos, apoyarte en estos 5 puntos, siempre vertebra una forma de entender la iglesia, lo que llamamos eclesiología, Ujú. una forma de entender la salvación, lo que llamamos soteriología. Soteriología. En general, apunta a una forma de vivir la santidad y de estar la iglesia en el mundo y del cometido que está en el mundo. Desde Lutero, que solamente desempolvó los dichos de Pablo, entendemos que el creyente del Nuevo Testamento es sacerdote por el nuevo sacerdocio, el nuevo sumo sacerdocio que instituyó Cristo en el nuevo pacto. Y entonces todas las tareas que nosotros hacemos son sacerdotales, Sin lugar lo a que dudas. apunta a la vieja época del Edén. ¿No? Y entonces hay como una restitución. ¿Está Cristo gobernando? ¿Empezó el reino? Esas Ujú. son las preguntas que nos ocupan y que creo que son muy importantes. O sea, o el reino es algo que va a venir aquel día, Ujú. después de que venga las langostas mutantes y caiga fuego del cielo, Sí. o es algo que está ahora operativo. Hay No, tantas es una visiones broma lo de la langostas. hay tantas Sí, visiones de lo escatológico, del fin de los claro, tiempos, hay tanta cosa dando vuelta, hay tanta cosa mezclada también, que uno tiene que, claro. uno tiene que purgar tanta cosa para llegar a algo concreto y algo, ¿no?
Este, pero bueno, no. eh, una cosa que te iba a decir, Pedro, ya que mencionaste esas cinco puntas, esas cinco solas, ¿no? Yo había mencionado sola escritura, pero vos agregaste las otras cuatro. Eh, Sería bueno explicar, por lo menos para dejar brevemente en la mente de quien escucha y quien no tenga mucha idea de qué se está hablando. Yo sé que para algunos esto va a ser una obviedad, pero creo que es necesario hacerlo. Explicar brevemente qué son esas cinco solas. Eh, Cuando hablamos, por ejemplo, de sola escritura, lo que decíamos hace un rato, yo lo definí como normalmente se define, ¿no? Que sola escritura justamente apunta a que la Biblia es la única autoridad infalible de fe y conducta, ¿no? O sea que nos regimos en nuestra vida, ¿no? Y nuestra fe se rige solo por lo que la Escritura, la Biblia enseña explícita e implícitamente, ¿está bien? Pero parte de eso. Correcto. El sola Luego fide, viene, sí, ahí dale. No, perfecto, dale dale. vos, dale vos, dale Dale vos. sola fide, Esto va a ser así, para que nadie se asuste, que no digan, che, mira cómo se pisan. Esto es un fogón reformado. Acá nos vamos a sí, sí. pisar, yo le voy a hablar por encima, él me va a hablar por encima a mí, pero, ¿no? Con toda libertad. Sí, sí, Este, sin problema. No queremos ser tan prolijos que sea algo esquematizado o algo. no, A nosotros nos gusta esto. que sea menos, Es como cuando hablamos, que sea de como cuando nos sobremesa. comunicamos nosotros que nos hablamos arriba y cuando estamos Exacto. hablando en Que, el diario vivir. que sea menos, que sea de Bueno, sobremesa, que sea disfrutable. exacto. Entonces, sola escritura ya lo definió Diego, y sola fide es solamente por fe que se adquiere la salvación. Pero la fe entendida como un instrumento, no Ujú. como una obra No como una meritoria, hora. no como algo que yo ejerzo, sino como un instrumento de Dios para que yo adhiera este, a la fe que se me ofrece, a la salvación que se me ofrece por Cristo. Ujú. Entonces, la fe es el instrumento, es la herramienta con la que yo tomo el ofrecimiento de Dios, que me lo ofrece a través de la sola gracia, que la va a explicar Diego. La sola gracia, bueno, la sola gracia es la, digamos, el regalo de Dios, ¿no? Eh, en la salvación. Es decir, la salvación es un regalo divino de principio a fin. ¿Ah? Así se puede resumir la sola gracia. Quiere decir esto que Dios inicia, Dios sostiene, Dios nos persevera y Dios trae la consumación de la salvación en nuestras vidas y Él está involucrado en cada uno de esos pasos eh, y Él es el que lo hace. Eh, es decir, por más que yo pueda decir, bueno, yo creí, yo vine a Dios, yo perseveré, bueno, en un sentido eso es cierto, ¿no? Pero la sola gracia reconoce de que si Dios no hubiera metido el dedo, yo no lo hubiera podido hacer, ¿no? La Tal siguiente cual. sola sería, y ahí te voy a dejar a vos, solo Cristo, ¿no? Solo Cristo. Efectivamente, y solo Cristo es el objeto y el sujeto de la salvación. Él es Ujú. el, si lo ponemos en el lenguaje de Pablo, el autor y consumador de la fe. Amén. Y Es el el único iniciador y mediador, el exacto, y único mediador. Es el autor y el comenzador, para decirlo en criollo, y ahí el está. terminador de la fe. O sea, es lo que dice, da la perseverancia. Pero la perseverancia te Ujú. salva, te persevera y luego te rescata y te redime como finalidad. Y es el único medio. No hay otro medio, no No hay es otro un medio. medio más, no es el principal medio, no, es como él mismo definió este asunto: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Nadie. Padre si no es por mí. Y si no es nadie, no hay ningún otro camino. Yo No, soy la puerta no y por mí precisas pasan las ovejas. No precisas otro sacerdote, no precisas otro santo, no precisas nadie que complete la obra de Él. Él es todo. Ahí en Él está todo, Efectivamente. ¿no? Y por último, que creo que lo que Y resume todo eso, ¿no? Solideo Glory, que te Sólido toca a Gloria. vos. Sólido Gloria, ¿qué quiere decir Sólido Gloria? Bueno, Sólido Gloria es que todo, absolutamente todo, desde la creación hasta nuestra redención, incluso nuestra vida cotidiana, existe todo, absolutamente todo para la gloria de Dios, ¿no? Y acá creo que es uno de los puntos que a mí me impactan muchísimo eh, en el día a día, y es que me doy cuenta de que toda la palabra de Dios apunta a que todo lo que es toda la creación que nos rodea no es antropocéntrica, no está hecha para nosotros, ¿está bien? Es teocéntrica, es decir, el centro de todas las cosas es Dios, ¿no? Y entonces toda la acción del hombre, toda la acción de la naturaleza, de la creación en sí misma, ¿no? Apunta justamente o tiene la particularidad de que su objetivo es glorificar a Dios y exaltarlo a Él, ¿no?
Y yo creo que eso es una distinción importante que hay que hacer, sobre todo en esta liberalización que la Iglesia protestante y la católica también ha tenido, ¿no? Eh, de llevar las cuestiones de fe más llevar al hombre más hacia el centro, ¿no? Tú hablabas de un protestantismo reformado inicial en el Uruguay en el principio del siglo XX que se ha liberalizado, ¿no? Que ha tendido a tener una corriente más liberal, a abrazar una corriente más liberal, ¿no? ¿Qué eso qué significa? Significa que pusieron al hombre como centro, ¿no? Y se Claro, olvidaron de Dios, se olvidaron de Dios. Entonces, Sol y Deo Gloria nos hace acordar de eso. Sol y Deo Gloria nos hace acordar que la gloria es solo para Dios y Dios no la comparte. Dios no comparte la gloria. Y no porque Él sea exacto. un egoísta, ni porque sea, sino porque Él se lo merece. Mira, justo el otro día estábamos en una reunión de estudio, ¿no? Y, y salió este tema, y, y uno puede decir, che, pero Dios al exigir que toda la gloria sea para Él, ¿no? Y Dios al decir que todos le deben adoración, ¿no? ¿No está siendo Dios un poco egocéntrico? ¿No está siendo Dios un poco egoísta en su forma de... Bueno, en realidad no. Si un hombre lo hiciera, sí sería egocéntrico, sí sería egoísta, sí sería, ¿no? Como que, bueno, ¿qué te crees que sos, ¿no? Claro. No habría Pero visto, justicia en el reclamo. claro, pero visto desde el punto de vista de Dios, dada la naturaleza de Dios, Él es el único merecedor, ¿está bien? Él sí se lo merece. ¿Pero por qué? Porque hay una brecha inmensa entre lo que es el creador y la criatura, ¿no? Correcto. Él al ser creador merece toda la gloria. No es que esta discusión o que vamos a ver si, no, no, no. Él la merece simplemente porque te creó. Y creó todo lo que vos, todo lo que te rodea, todo con lo cual vos interactuás. Aún con lo que tenés desconocimiento, pero que forma parte de la existencia, Él lo hizo. Entonces, ya por haberlo hecho, Él Amén. merece toda la gloria y todo el honor, ¿no? Y creo que esa es una de las cosas más, Sí. que más, a mí por lo menos, más me impacta, más me llena, ¿no? Y más le da sentido a mi vida. Porque creo que una de las cosas que mucha gente padece hoy, eh, de que llegue un momento en su vida que las cosas pierdan sentido, es que se han puesto en el medio del juego, ¿no? Se han puesto como centro de la historia. Entonces, cuando lo mío personalmente empieza a perder sentido, bueno, es cuando entro en crisis. Ahora, cuando Dios está en el centro, ¿no? Tenemos una concepción de vida teocéntrica. eh, me pueden estar pasando la peor de las circunstancias, pero bueno, al fin y al cabo yo no soy el protagonista principal de la obra, ¿no? Sigue siendo Dios. Y entonces mi sufrimiento, mi angustia, mi dolor, mi mal momento, lo que sea, puede, en últimas, si así Dios lo quiso, estar aportando para su gloria, y eso es lo que hace que yo pueda seguir mirando para adelante con esperanza. Pero porque esa es una de las características centrales, y vamos terminando porque llevamos 33 minutos. Uy, nos pasamos, Este, no, no, pasamos un poquito. se pasa rápido. Pero una de las características centrales de la fe reformada. Nosotros tratamos con un Dios soberano, con Mm. un Dios absoluto, con un Dios que manda, que rige, que existe, con un Dios que determina. No, no con un Dios que es un pordiosero, o que es un mendigo, o que es un desesperado de que le den bolilla, de que le den un lugarcito en la vida del hombre, de que por favor quereme porque yo te quise y vos no me querés. No, 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 no. Mm. Eso no es Dios, el Dios bíblico. El Dios bíblico manda, rige, es amoroso, es paciente, es misericordioso, es clemente Jehová. Pero no es precisamente ni ningún pordiosero, ni ningún desesperado, ni ningún pobrecito que nadie le presta atención. No, no, él es el rey de reyes y el señor de señores. Sí, verdad. Si Bueno, digo, fuera creo así, que hemos si fuera cumplido. así, si fuera así como vos lo describiste, sería un Dios hecho a la imagen del hombre y no nosotros hechos a Exacto. la imagen de Dios, ¿no? Tal cual, tal Bueno, se cual. nos acabó el tiempo, no sé, Sí, señor, se ha terminado. Hemos llegado al fin del primer podcast. Así no, que terrible. pareció más sencillo de lo que yo me esperaba, la verdad. Sí, la verdad que sí, David. Pero bueno, con tan grata compañía, el tiempo se pasa rápido, Igualmente, ¿no? igualmente. Bueno, seguimos en contacto y Sin lugar a nos dudas. vemos en el próximo episodio. Nos vemos en el próximo. Dale. Chao, chao.